Pues en cuanto a la tercera unidad, hablábamos del procedimiento, sin embargo, de acuerdo a, vaya, la importancia del derecho procesal penal, vamos a referirnos a lo que son son las etapas de investigación, ¿no? En el sistema ordinario, en el sistema penal actual. Pues esta está dividida en tres fases, ¿no? La que viene siendo la etapa inicial y a su vez esta está subdividida en dos subfases, ¿no? Como lo determinan algunos autores, que viene siendo la etapa inicial, pero también, o la investigación inicial, y a su vez la etapa complementaria. Para el inicio de esta investigación inicial, vaya, como bien lo referíamos, se inicia con con la noticia criminal, ¿no? O con la denuncia, con una denuncia o con una querella. Es, es como se inicia la etapa inicial. Obviamente que todo delito, ya sea que qué autoridad lo descubre, es decir, o quien tiene noticia de manera inicial, que viene siendo un policía, pudiera ser, o directamente pues cuando hay un detenido, pues igual se pone a disposición del Ministerio Público y a su vez inicia la investigación. Inicia la investigación y a su vez ya no como anteriormente se iniciaba una averiguación previa, investigaban y bueno, son diferentes, cambian algunas cosas, ¿no? Y en cuanto al nuevo sistema penal, lleva a cabo una serie de investigaciones y a su vez también se puede decir que pone a disposición del juez de control para que califique si hay o no se puede formular una imputación, pero para ello tiene que cumplir con ciertos requisitos esa carpeta de investigación que debe de cumplir el Ministerio Público para que pueda llevar a cabo ante el juez de control y a su vez, para que pueda darse eso tiene que ser, en este caso puede ser por delito flagrante o sin, es decir, cuando hay detenido o sin detenido. Eso una vez realizado, obviamente que para que se formule la imputación y a su vez que se ponga a disposición del juez de control, se tiene que cumplir con ciertos requisitos, como ya lo decíamos, ¿no? Para ello, previo a esto, tuvo que haber una diligencia de investigación por parte del Ministerio Público y obviamente la puesta a disposición. De igual manera, para que se formule o no, si hay o no hay, si constituye delito o no constituye delito, pero igual, pues eso ya lo resolverá el juez en base a todos los requisitos, a todo lo contenido en la carpeta de investigación que le proporciona el Ministerio Público, ¿no? Que tiene que estar, obviamente tiene que cumplir con ciertos requisitos, como ya bien lo mencionaba. De igual manera, los requisitos que establece o que exige la misma ley, eso es lo que tiene que cumplir con esa etapa inicial. Una vez puesta ya la formulación de la imputación, obviamente el juez tiene que calificar la detención si fue de manera legal y a su vez también le debe hacer el conocimiento al imputado de los derechos, ¿no? Que le asisten, es decir, los derechos constitucionales, pero de igual manera los legales, como la misma ley lo establece, que viene siendo lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero de igual manera en ese momento de audiencia, más que nada, que es cuando está la presencia, ¿no? La presencia de las partes, el juez de control, así como el Ministerio Público, igual en las partes que viene siendo el imputado, y en este caso no precisamente siempre esté la víctima u ofendido, ¿no? En este caso el juez de control le hace ver los derechos al imputado, pero de igual manera le pregunta, le hace ver los derechos, pero de igual manera se le informa el motivo por el cual está detenido, y asimismo le pregunta o le interroga, se puede decir, si está de acuerdo o si es su deseo declarar o no declarar, y esto a su vez el imputado puede manifestar un sí o un no, pero de igual manera si llegase a declarar, que esa declaración o la omisión de la declaración no significa que vaya a ser usado en contra o en contra
vaya, del imputado. Eso es lo que tiene que hacer en esa etapa inicial, es lo que tiene que hacer vaya, en cuanto le compete al juez de control, ¿no? Sí, pues. De igual manera, como ya lo mencionaba, la etapa complementaria, pues vaya, es cuando ya se formula la acusación previo a la etapa inicial, como ya bien lo refería por parte del Ministerio Público al juez, ¿no? Y la formulación de la imputación, obviamente se le informa al imputado, de igual manera, por qué delito, y como ya bien lo referíamos, también el control de la legalidad, eso lo califica el juez de control, y así también pues se fijan ciertos requisitos como lo establece en el mismo Código Nacional de Procedimientos que regula el proceso penal, ¿no? Como ya bien lo mencionábamos, y obviamente ya una vez formulada la imputación, se vincula a proceso, declara o no declara el imputado. De igual manera, aquí, dependiendo del caso, como ya lo referíamos en la sesión pasada, si ya lo referíamos de la sesión pasada, aquí también se fijan, aparte de que se fijan los plazos de cierre de la investigación, anterior a ellos se establecen medidas cautelares, que ya bien lo referíamos la sesión pasada, que la finalidad de las medidas cautelares es que el imputado esté presente en la etapa de juicio, en la etapa de juicio o durante todo el procedimiento, ¿no? Cuando sea llamado o requerido por parte de la autoridad jurisdiccional. De igual manera, pero para ello, dependiendo del caso, como ya bien lo mencionábamos, dependiendo del caso, si las medidas cautelares, dependiendo del delito, o cuando es un delito, como ya lo bien decía también, cuando se trata de delitos que se persiguen de oficio o de esos de casos comunes, ¿no? Como ya lo refería, ¿no? En cuanto a ello, pues el juez, dependiendo del caso, fijan medidas cautelares, como ya vieron, entre ellos, vaya, una garantía para la reparación del daño o que no se sustraiga de la acción penal, entre esas medidas, o prisión preventiva o prisión domiciliaria. Eso es lo que referíamos en cuanto a todos esos aspectos que se desglosan en cuanto a las opciones de las medidas cautelares, que es lo que se puede fijar aquí el juez. O sea, es decir, que tiene que asegurar o que tiene que prevenir que todo se desarrolle bien cuando se trate de un delito, vaya, de un delito flagrante o cuando hay un detenido, ¿no? En este caso. Es lo que tiene que asegurarse o es su función del juez para que pueda llevarse a cabo esto. Y enseguida, pues de ahí termina, como bien lo decía, en esta etapa se formula la imputación, pero de igual manera es cuando durante esta minifase se cierra la investigación, hasta ese momento, ¿no? La formulación de la acusación y el cierre de la investigación, una vez reunido todos esos requisitos que debe de prevenir, o todo tiene que ver desarrollar el juez de control, ¿no? En esta etapa. En la segunda etapa, que es la intermedia o de preparación del juicio, en esta pues se formula, una vez formulada la acusación, se desarrolla de igual manera, se termina con el auto de apertura a juicio. En esta etapa de juicio se recepcionan obviamente todos los requisitos que deben de reunirse en esa investigación previo, todo lo que mencionábamos, ¿no? Lo que tiene que cumplir vaya en la carpeta de investigación, pero de igual manera la función que ya cumplió el juez, ¿no? El juez de control, hasta posteriormente en la etapa de juicio, que hablábamos que es la recepción del auto de apertura de juicio, y una vez, obviamente, se dicta la sentencia. Para ello, la vinculación de proceso, decíamos que el Ministerio Público solicita al juez de control vaya a esa oportunidad de vincular a proceso al imputado. Pero de igual manera, como ya lo mencionábamos, reitero, ¿no? Que el juez de control es cuando ya pregunta o cuestiona al imputado si tiene conocimiento por el cual, o el motivo por el cual está detenido, si se le hicieron del conocimiento de los derechos que le asisten, si fue informado o si tiene
entre ellos si está asistido por un abogado particular o uno de oficio, ¿no? En ese sentido. Y de igual manera, en ese mismo momento le pregunta si él, si ya sea que manifieste o no manifieste lo que a su derecho como corresponda. De igual manera, si quiere que se resuelva esa situación jurídica en ese momento, es decir, cuando si hay los elementos suficientes que fundamente o que obviamente que procedan, que se vincule o no a proceso, ¿no? El imputado, y si no, pues con lo contrario, obviamente que está, que debe ser puesto en libertad. Y por otro lado, si se acoge o no a los términos constitucionales, ¿no? Dependiendo del asunto. Dentro de ese plazo que fija la Constitución o el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, es el plazo de 72 a 144 horas, dependiendo, ¿no? Dependiendo del caso. De igual manera, para ello el Ministerio Público tiene que motivar, la detención, en ese caso cuando es detenido, obviamente, o la razón por la cual está iniciándose esa investigación, ¿no? Por parte de este servidor público, y de igual manera tiene que demostrar, como decíamos, todos los requisitos, entre ellos los elementos de prueba, todos los elementos de prueba, si o no también constituye o no delito esa razón por la que dio la detención de ese presunto responsable, ¿no? Entonces ahí decíamos que la audiencia inicial es cuando se califica, ¿no? Se califica o el juez resuelve todo en cuanto al control de la detención, la formulación de la imputación, el derecho a declarar, la vinculación a proceso y posteriormente, obviamente, que el debate de las medidas cautelares. Y de igual manera, como ya bien lo refería, y en ese momento el juez de control resolverá la situación jurídica del imputado, si se sujeta o no a vinculación a proceso, es decir, si todos los elementos que presentó el Ministerio Público dan para vincularlo o no a proceso. Y de igual manera, eso es lo que tiene que hacer el juez, si califica todo eso, si o no procede o no la vinculación a proceso, es decir, que si continúa o no la investigación, ¿no? O de lo contrario se absuelve al presunto responsable. De igual manera, como ya bien lo refería, si cumple con todos sus requisitos, pero de igual manera, dentro de ese plazo, el Ministerio Público reúne todos los elementos, y si no, de lo contrario, es decir, si reúne todos esos elementos y si dentro de ese plazo se requiere más para investigar o qué sé yo, ya dependiendo del caso, pues obviamente que el Ministerio Público como representante social tiene que demostrar, y en su caso también por parte de la defensa del imputado también tiene que reunir todos los elementos, es decir que ya en este momento todas las partes, el Ministerio Público obviamente es quien inició la carpeta de investigación o la investigación, ya en este momento, hasta este momento, las partes, es decir, el defensor, así como el imputado y las otras partes ya tienen conocimiento, hasta ese momento, hasta esa etapa, el Ministerio Público, el defensor del imputado ya tienen conocimiento de toda la situación jurídica, de todo el delito, de todo el contenido de la carpeta de investigación. Aquí ya tienen conocimiento todas esas dos partes, y eso obviamente que les da pie a cómo formular o cómo formular la defensa, ¿no? Obviamente del imputado y por parte de su representante legal, es lo que refería en cuanto se refiere esto a esta etapa. Y por otra parte, como ya lo refería, el plazo del cierre de la investigación, aquí el Ministerio Público debe de concluir con esta investigación dentro del plazo que señala el juez, y de igual manera, como ya bien lo refiere, tiene que estar sustentado, todas las acciones del Ministerio Público tienen que estar sustentado de acuerdo a la ley, lo que la ley le establece. Dice que no podrá, que el Ministerio Público no puede, no puede pasarse del término que establece la ley, es decir, que aquellos delitos que no sean mayor a 2 meses que no puede tardarse más de 2 meses aquellos delitos cuya pena no sobrepase el de los 2 años de prisión, y por otra parte, que no puede exceder de los 6 meses de investigación
6 meses de investigación cuando los delitos cuyos delitos promedien o que equivalen a más de 2 años. A más de 2 años no pueden durar más de 6 meses, ¿no? En cuanto a la investigación del delito o de la situación jurídica o la investigación, ¿no? Del hecho jurídico. Es en cuanto a eso se refiere al plazo del cierre de la investigación, es en cuanto a eso le compete al Ministerio Público. Y de igual manera señala que en la ley señala que si el Ministerio Público llegara de querer resolver de pretender resolver antes de ese tiempo o antes del plazo que fija la ley, está obligado a informarles a la víctima, sobre todo a la víctima y al imputado, sobre todo aquí a la víctima, ¿no? Es lo que se busca en cuanto al nuevo sistema. De igual manera, ya entonces una vez enterado a las partes, ya procederá a cerrar la investigación y en caso de que igual una vez que todo esto en la audiencia inicial y en todo esto, en caso de que la audiencia inicial que no en todos los casos se da, ¿no? Que el control en la detención en este caso decíamos que en los delitos de carácter oficioso que referíamos la vez pasada, que todos los delitos de carácter oficioso como homicidio doloso, secuestro, entre otros delitos que referíamos la ocasión pasada que regula la misma ley, debe de ser es ahí donde más se lleva el control de la detención, ¿no? Porque igual ya sea por orden de aprehensión o en delito flagrante, es lo que refiere en cuanto al Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Igual aquí refiere también en cuanto al caso lo requiera, o sea, de acuerdo a eso, pues se adecúa en cuanto al plazo, se cierra o no se cierra, o si se requiere de más tiempo para que el Ministerio Público pueda realizar cierta investigación en cuanto a ello. Y una vez cerrada la investigación complementaria, obviamente que el Ministerio Público, como ya lo referíamos, entre las opciones que tiene el Ministerio Público a realizar, es de solicitar el sobreseimiento parcial o total, ¿no? Del asunto, dependiendo del asunto, si hay elementos para continuar o si no hay elementos de igual manera como lo conocían anteriormente, ¿no? En otros casos se sobreseía, en otro mandaban la carpeta la averiguación previa a reserva, es decir, allá se guardaba y igual se volvía a iniciar o seguir investigando cuando surgieran algunos elementos que dieran pie a seguir investigando, ¿no? En cuanto a cierto delito. O de igual manera, aquí en cuanto lo estipula en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es la de solicitar la suspensión del proceso, ¿no? O formular la acusación en cuanto al inicio de la etapa intermedia. Aquí ya sería en las opciones que puede hacer o que puede llevar a cabo el Ministerio Público, ¿no? En cuanto decíamos eso, ya sería en la otra sesión que hablaríamos en cuanto a la suspensión del proceso, como ya bien lo refería en la sesión pasada, que no todos los asuntos o no todos los casos llegan hasta la sentencia, ¿no? Es decir, que no tienen que cumplir con todas las etapas de la investigación, es decir, que no tienen que, en algunos casos llegan hasta, como ya bien lo mencionábamos, que en algunos asuntos, dependiendo, ¿no? De la gravedad o cuando son susceptibles a culminarse o en los casos de que no hay los elementos, los elementos o no cumplen con los requisitos que establece la ley. Por ejemplo, una detención ilegal, pudiera decirse como ejemplo, ¿no? Obviamente aquí el juez califica todo si no cumple con ciertos requisitos. Obviamente se puede dejar en libertad a la persona o igual se dejan de investigar, como ya lo bien decíamos, las facultades que tiene el Ministerio Público de sobreseer el asunto, ¿no? Igual, en esos casos cuando no procede, se pudiera decir, y en los casos, obviamente, en algunos, cuando son susceptibles sin que lleguen hasta la etapa oral o hasta la etapa de juicio, en esos casos, como ya bien lo referíamos la ocasión pasada, cuando los asuntos son susceptibles a mediarse o a conciliarse sin necesidad de llegar a otra etapa,
Es decir, cuando se puede dar la reparación del daño, siempre y cuando la víctima y el imputado estén de acuerdo, no precisamente llegan a eso, sino que pueden llegar a la etapa inicial. En este caso, pudiera resolverse, ¿no? Cuando están de acuerdo ambas partes, se resuelve, se subsana el daño, ¿no? Ya sea, como ya lo mencionábamos, ¿no? El pago de una garantía, una indemnización o la restitución de alguna cosa cuando se trata en asuntos patrimoniales, ¿no? Eso es lo que en cuanto a eso se refiere, que no todos los casos llegan hasta, se desarrollan en las etapas del proceso penal. En la etapa intermedia, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 334, refiere que ahí, en ese momento, es cuando se ofrecen y se ofrecen y se admiten todos los medios, ¿no? Los medios de pruebas, se admiten, o de igual manera aquellos que son procedentes y aquellos que no, obviamente se depuran. Y ahí pues es cuando se controvierten, ¿no? Se controvierten, las partes, cada uno por su lado, la defensa del imputado, la víctima de igual manera, o con su asesor jurídico o el Ministerio Público. Es cuando aquí ya se confrontan, cada uno presenta sus pruebas y aquellos que son válidos o que es de acuerdo a la ley o conforme a la ley, la autoridad jurisdiccional obviamente resuelve, ¿no? Es cuando van pasando las etapas. Y a su vez, se divide, en esta etapa intermedia se divide en dos subetapas, las cuales son, o fases, como lo señala la ley, es la fase escrita y la fase oral. Aquí, como bien lo mencionaba, la fase escrita aquí, obviamente, como su nombre lo dice, ¿no? Es por escrito, se lleva la acusación por parte del Ministerio Público. Es en cuanto a la acusación que realiza, obviamente que dice que tiene que ser los actos previos, es decir, todo lo que se desarrolló desde la etapa desde la integración de la carpeta de investigación, todos esos actos o todos esos requisitos que fueron acumulándose o se fueron asentando en esa carpeta de investigación, todos aquellos que fueron procedentes y todos los que fueron admitidos por el juez de control. Todos estos se van a basar y son los que se van a ir desarrollando en esa etapa, ¿no? En esa fase. Eso es lo que en cuanto a ellos refiere, yo obviamente, ¿no? Pues es en cuanto a la audiencia intermedia. Y aquí decíamos, en esta fase escrita, obviamente que el Ministerio Público es cuando hace ya la acusación, pero esa acusación, como bien establece la ley, tiene que cumplirse con ciertos requisitos, entre ellos el nombre de la persona, es decir, de ambas partes, de la víctima o víctimas, también el nombre del imputado o imputados, el delito por el cual fue detenido o se le está investigando. Pues como bien lo refiere, igual en cuanto a qué tipo, la individualización, como lo dice, individualización de la pena o del delito, ¿no? Y en cuanto a ello, igual tiene que ser la relación clara, como lo dice, circunstanciada, específica de los hechos atribuidos en su tiempo, ¿no? La clasificación jurídica, como ya bien lo mencionábamos, en cuanto a ello, creo que ustedes ya tienen conocimiento de ello, porque ya llevaron derecho penal en cuanto a todos los delitos, ¿no? En cuanto a aquí, pues ya se clasifican los delitos, como ya lo menciona aquí, la clasificación de los delitos. De igual manera, en la relación de las modalidades, es decir, cómo se llevaron los delitos, como ya lo referíamos así, un ejemplo así a grosso modo, por ejemplo, el de homicidio doloso, homicidio culposo, quiénes participaron o cuánto, quién, en que ya los aspectos de circunstancia, modo, tiempo y lugar, todo eso, ¿no? Y todo eso en cuanto al fundamento legal, es decir, aquí la expresión de los preceptos legales aplicables, es decir, ¿por qué se dice que es un delito? O sea, es decir, el fundamento legal por el cual el Ministerio Público está acusando esos delitos. O sea, todos esos ciertos requisitos debe de cumplir, entre ellos también el señalamiento, dice, de los medios probatorios, en qué se basó el Ministerio Público para
para señalar a esta persona o a este imputado que vaya cometió cierto delito. ¿Y en qué se basa? Obviamente en la norma, ¿no? En cuanto a la ley, en el Código Penal de Procedimientos Penales, y obviamente previo a eso, como ya bien lo refería, como es tan amplio para sustentar o para hablar de un delito, pues obviamente, como ya bien lo referíamos nosotros la vez pasada, cómo se auxilia en lo que es la ley para resolver un caso. Tienes que tener los conocimientos de teoría del delito, todos esos conceptos o esos términos, como ya bien lo decía, ¿no? En cuanto a las pruebas, todo eso tiene que estar sustentado, tiene que señalar esos requisitos el Ministerio Público. Igual, como lo decíamos, la clasificación, pero de igual manera aquí señala que el monto de la reparación del daño y los medios de prueba que ofrece el Ministerio Público para probarlo, ¿no? Es decir, que pues cierto delito equivale, vaya, una indemnización de tal, o la reparación del daño equivale, o que pudiera repararse por este daño, que establece una cantidad, ¿no? Por así decirlo, una cantidad económica que fija en qué se basa para hacerlo, ¿no? En qué, o sea, todos esos estudios, obviamente, científicas, que se auxilia por peritos, o sea, son muchos aspectos que tiene que cumplir en esa carpeta o en esa investigación que realiza el Ministerio Público para vincular a proceso, este presunto o este responsable o este imputado, ¿no? Igual, como bien lo refieren los medios de prueba que el Ministerio Público pretenda presentar, ¿no? En este caso, y en qué caso, si proceden o no proceden, y si son constitutivos o no es constitutivos de la pena en cuanto a la prisión preventiva o la suspensión de la misma, como ya bien lo refieren, ¿no? En cuanto a la ley lo maneja o lo establece o lo regula, ¿no? Para ello. Dependiendo de las circunstancias, como ya lo mencionaba, ¿no? Es decir, los delitos que son susceptibles a reparación del daño, cuando es procedente indemnización en cuanto a los delitos que el daño se puede decir que no lo sustituye, obviamente, por cosas materiales o económicas. En este caso, por ejemplo, lo que es una violación, ¿no? El delito de violación, pues el homicidio es uno de los pues más prácticos, se puede decir, más ejemplares, más, vaya, que puedo ponerlo como ejemplo en este caso, que no son susceptibles fácilmente, ¿no? En cuanto a la reparación del daño económico o material. Y por otra parte, en cuanto a los bienes, a los delitos patrimoniales, pues aquí todos esos requisitos que tiene que cumplir el Ministerio Público en cuanto a los delitos patrimoniales, tiene que, por ejemplo, cuando son patrimoniales, o de igual manera cuando ciertos delitos pudiera ser entre homicidio, en este caso, o sea, cada caso tiene sus propias particularidades, ¿no? Y cada caso o cada hecho tiene sus pequeñas, tienen similitudes, pero de igual manera cada caso se puede estudiar de manera diferente, sus aspectos que exige o ventajas o exigencias que debe cumplir, ¿no? Y que la autoridad, ya sea Ministerio Público o este juez, tienen que cuidar, en este caso el control, el juez de control. En un principio, como autoridad jurisdiccional, está obligado a velar por la justicia, ¿no? En este caso, como decíamos, si es un delito, vaya, de homicidio o de violación, o no sé, o los asuntos oficiosos, como ya lo decíamos, trata de personas, en otros aspectos que tiene que ver más, vaya, con los particulares o de una persona individual o de un ciudadano. Es decir, que no sean ellos, por ejemplo, terrorismo, que pudiera ser de los delitos que puede ser que atenten contra la sociedad de manera global, se puede decir, a comparación de una persona o una afectación que puedas resentir una persona individual. Es decir, sí, en este caso es como yo lo refiero, ¿no? Entonces decíamos aquí, aún así siendo, por ejemplo, un delito de homicidio, aquí obviamente que lo resienten los familiares,
por ejemplo, si es el titular de una familia, por ejemplo, un padre de familia, una madre de familia, y cuando ese padre es quien, obviamente, quien cubre todos los gastos, aquí la autoridad son muchas cosas que tiene que estudiar o que tiene que analizar y sobre ellas tiene que resolver y tiene que amparar a la familia, ¿no? Es como lo referíamos, si el padre de familia fue, privado de la vida, obviamente que a su vez la autoridad jurisdiccional tiene que ver por los demás. Y aquí decíamos que igual a semejanza de un delito de carácter patrimonial, en este caso puede el juez, o el Ministerio Público solicitar o cumplir en esta investigación, como lo referíamos, puede solicitar el decomiso de bienes, es decir, asegurarse bienes, ¿no? Que solicito que se aseguren bienes de carácter de bienes raíces, como ya bien lo decía, o también la suspensión o ¿cómo le puedo decir? En cuanto a las cuentas, ¿no? Que eso se puede hacer por ese lado, o sea, tiene que solicitar y tiene que prever eso, son los requisitos que debe de cumplir la autoridad investigadora, ¿no? En cuanto a ello, en cuanto a la seguridad, a la reparación del daño, o a la garantía que debe de cubrir o que debe de tener hacia la víctima, ¿no? Sobre todo en este caso, que es uno de los más, de los más afectados y por el cual fue, obviamente, fue la reforma, ¿no? La reforma constitucional, ¿no? En cuanto a los derechos humanos, que se supone que se busca proteger y reparar el daño a las víctimas del delito. Y de igual manera, como decíamos, por esa parte se supone que debe de velarse más por los intereses de las víctimas. Sin embargo, no siempre no es así, ¿no? Aunque actualmente también vemos que en este nuevo sistema, que si bien es cierto que sí, en cuanto a la inmediatez de la resolución de los asuntos es más práctico, ¿no? A comparación de los otros. Aquí, porque ya, como lo decíamos, entre los principios que debe de reunir o que debe de cumplir el nuevo sistema, entre ellos publicidad, entre ellos la inmediatez, la oralidad, ¿no? Que aquí se desarrolla ya de manera oral y en presencia de todas las partes ante el juez, ¿no? Se resuelve de manera inmediata, ¿no? Eso en cuanto al sistema penal. Pero de igual manera, entre los beneficios que aquí tiene el imputado, como ya bien lo decía, que no tiene que llegar hasta la etapa de sentencia o al juicio para que se resuelva el asunto, ¿no? Y por esa parte también la víctima no esperarse hasta cierto tiempo o mucho tiempo, ¿no? Como lo decíamos, lo que es la burocracia, que tarda muchísimo para resolver un asunto. Aquí lo que tiene que ver la ventaja que hay en este nuevo sistema, en cuanto, sobre todo, a ambas partes, ¿no? Por ejemplo, pero más hacia el imputado, que se puede resolver de manera anticipada, como ya lo referíamos, ¿no? En cuanto al procedimiento abreviado o la terminación anticipada del proceso, ¿no? Entre esos beneficios que tienen las partes, más el imputado, pero de igual manera cuando la víctima se trata de un delito patrimonial, ¿no? Se puede restituir el valor del bien o de un bien, ¿no? En este caso, es entre los requisitos que debe de cumplir la autoridad o la investigación que debe de reunir el Ministerio Público, ¿no? En esta etapa. Y en cuanto a la etapa del juicio, en base al Código Nacional de Procedimientos Penales, decíamos que es el tronco denominador o base de esta materia, ¿no? De Derecho Procesal Penal. Señala que en esta etapa de juicio obviamente que se tiene que resolverse, o es la etapa en la que se decide, ¿no? Que tiene que haber una decisión, en cuanto al proceso, los aspectos esenciales del proceso, ¿no? Igual manera se realizará en la base de la acusación, en el que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios. Es decir, una vez ya investigado y calificado, y obviamente por parte de la autoridad jurisdiccional, si se cumplieron o no se cumplen todos los requisitos que señala la ley. De igual manera,
tiene que reunirse o cumplirse con todos los aspectos o los aspectos o con todos los requisitos, ¿no? Como ya bien lo mencionábamos, en cuanto a los principios que son entre ellos de inmediación, publicidad, concentración, contradicción y obviamente la de continuidad, la igualdad entre las partes, la igualdad procesal, la inmediatez y la continuidad, como bien lo decía, en este nuevo sistema, la finalidad que si en un día no se pudo resolver, se continúa, ¿no? Se continúa ya sea al día siguiente, de inmediato o en horas, o es decir, se puede suspender en el transcurso del día 102 o se pide receso para la continuación de la etapa, ¿no? En cuanto a ello, en cuanto a esta etapa. Pero de igual manera, como dicen, para aquí en el auto de la apertura de juicio, se debe establecer la fecha de la celebración de la audiencia de debate, en el cual dice que no se puede, que no deberá tener lugar no antes de 20 días ni 60 días, pero de igual manera aquí hay excepciones, ¿no? Hay excepciones de acuerdo al caso, a las circunstancias y obviamente en base a ello. El juez de control, obviamente, el juez, sí, la autoridad jurisdiccional, de acuerdo al caso, tiene que resolver y de acuerdo al caso, a las circunstancias, como lo desarrolla, es como toma esas decisiones, ¿no? En cuanto a ello. Y como bien lo refería, en cuanto a ello, antes de la emisión de la fecha de celebración de la audiencia de debates, eso se tiene que prever o tiene que contemplar el juez. Y claro, de acuerdo al asunto, ¿no? O cuando la misma circunstancia lo exija o es necesario o se convenga, ¿no? En cuanto a ello, y obviamente que la autoridad jurisdiccional tiene que citar de manera oportuna a las partes, hacerles del conocimiento, y en este caso señala que también en el caso del imputado se tiene que citar, sobre todo es uno de los elementos que el mismo sistema está exigiendo, ¿no? Que por eso se prevé todos esos aspectos en cuanto a las medidas cautelares, que el imputado esté presente en todas las audiencias, ¿no? Porque en la vida real a veces han sucedido aquí en cuanto a las reformas penales, a la reforma penal, perdón, en diferentes estados de la República Mexicana hay casos muy sonados en cuanto en presencia del juez se va el imputado, ¿no? Y pues fue aquí en un estado obviamente que de la República, y pues la jueza pues dejó ir cuando la juez debe de ser la persona o la autoridad que debe de obviamente predominar y vaya a dirigir la audiencia. Sin embargo, pues el imputado salió de la sala, se fue y todo. Y se supone que en cuanto al nuevo sistema exige la presencia de las partes y sobre todo el imputado, ¿no? Porque se busca cuidar los intereses, sobre todo en este caso, de la víctima. Entonces, por lo cual en este Código Nacional o la misma ley señala que el imputado tiene que estar citado con 7 días de anticipación para que esté presente en la audiencia de debates, ¿no? En cuanto al juicio. Eso es lo que señala en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Pero de igual manera señala que entre tantos aspectos, todos los requisitos, todos los aspectos que se deben de cumplir en esta etapa, se debe de tener se tiene que cumplir con todo lo establecido en la misma ley constitucional, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto a ello, como lo referíamos, en cuanto a ello tiene que verse en todos los aspectos de clasificación jurídica de los delitos. Son muchos aspectos que se tienen que ver en esta etapa, en esa fase de investigación, pero de igual manera señala que o es una prohibición, ¿no? Una prohibición a la constitucional, sobre todo constitucional, y obviamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales en cuanto al desarrollo de las investigaciones. Por eso están divididas en las diferentes etapas, y señala que los jueces que tuvieron conocimiento de cierta etapa de la investigación no pueden tener conocimiento de la siguiente etapa, o sea, para que lo que se busca prevenir es corrupción, entre otros aspectos, ¿no?
se supone que los jueces, es decir, si se culminó en la etapa intermedia, en la etapa intermedia, no puede tener este juez que resolvió en esa etapa, no puede tener o no puede ser el juez de juicio, es decir, no puede resolver, ¿no?, la sentencia. ¿Por qué? Porque es como se dice, para evitar los malos vicios, ¿no?, en cuanto a corrupción, entre otras cosas. Es lo que busca en cuanto al nuevo sistema penal. Como dice, los jueces que hayan intervenido en alguna etapa de la investigación no pueden intervenir en las otras etapas para evitar otros vicios que se supone que en base a la reforma penal es lo que se trata de evitar, ¿no?, o de mejorar, ¿no?, en cuanto a ello. Igual, para el desarrollo de la audiencia de juicio, son varios los aspectos que refieren en cuanto a nuestro Código Penal, y para ello, pues, es muy importante tener en cuenta que pues, esos requisitos tiene que cumplir el Ministerio Público, la autoridad, el Ministerio Público, obviamente, en cuanto a la carpeta que fue formulada, ¿no?, en cuanto a ello. Y de igual manera, para eso se tienen que cumplir con todos esos requisitos, pero de igual manera, para que puedan continuar con la etapa de juicio, son tantos aspectos que se tienen que ver. Entonces, son tantos aspectos, como ya bien lo mencionaba, en cuanto a la clasificación de los delitos, en cuanto al nuevo sistema, en cuanto a la facilidad que tiene o los beneficios que tiene el imputado, de la suspensión condicional al proceso. Eso es lo que tiene que ver en cuanto a la etapa ya de juicio. Obviamente que todo eso tiene que valorar, tiene que calificar y tiene que resolver el juez, ¿no?, el juez de juicio. Entonces, para eso, para que pudiéramos entender, como ya les decía en la sesión pasada, y en cuanto a las actividades realizadas, nos pasamos en cuanto a las medidas cautelares para que pudiéramos entender esas fases. Y para ello también se les hizo, más que nada les dejé para investigar los conceptos, ¿no? Los conceptos o los términos, como ya bien lo refería, en cuanto a la querella, la denuncia, igual un poco de conocimiento en cuanto a la teoría del delito, la clasificación de las penas. Es muy necesario que nosotros tengamos esa base, porque eso lo vieron en derecho penal para poder entenderlo. Entonces sería, por este momento, sería el avance de nuestra sesión. En la siguiente vamos a culminar con la etapa la última etapa del juicio oral, y también ahí vamos a referir en cuanto al procedimiento, la suspensión condicional del proceso, la terminación anticipada, el procedimiento abreviado. Vamos a hacer ya una remembranza en cuanto a los delitos, los términos, por ejemplo, de pruebas, datos de prueba, los indicios, las evidencias. Eso es lo que vamos a ver ya en la siguiente sesión. Y si no nos llegara a alcanzar, esperemos tomarnos un poco más de tiempo también en cuanto a pues alguna duda que ustedes tuvieran, o algo que ustedes quisieran mezclar con el derecho penal al derecho procesal penal, o cómo ubicarlo, o si alguna duda tienen en cuanto a ello. Es lo que vamos a desarrollar en la siguiente sesión. Pero como les digo, como les hago referencia, si no nos alcanzara ese momento o ese tiempo, vamos a solicitar una oportunidad de resolver preguntas o algunas dudas. No sé qué ustedes quisieran hacer. Hasta el momento, Armando, no sé qué es lo que usted tiene, alguna duda, algo que no le haya entendido o algo que le haya llamado la atención. Hay una duda que tengo. Es lo que está mencionando usted, era lo que le iba a preguntar, de la diferencia entre el proceso penal y el procesal penal, ¿verdad? Es diferente, ¿verdad? Los códigos no tienen nada que ver. Sí. El código penal y el código de procesal penal. Mira, el código penal como lo decíamos, en nuestra ley sustantiva, y el otro en la ley adjetiva. La sustantiva, el código penal es donde establece los delitos. Sí. Los delitos, se puede decir la pena, ¿no? La pena, y obviamente la clasificación de ello.
la clasificación de si esas figuras o esos delitos, ¿no? Y en el Código de Procedimientos Penales, el Código Nacional de Procedimientos Penales, vaya, allí es donde estipula o señala los requisitos o señala los requisitos o las etapas o el proceso que usted va a seguir para resolver, ¿no? Para castigar, se puede decir, sancionar ese delito. Esa es la relación. O sea, el Código de Penal dice, bueno, estos son los delitos. Y el Código de Procedimientos Penales dice, bueno, de aquí empieza el delito, ya te detuve, te detienen y de ahí para adelante, bueno, la audiencia, de vista, que si todo lo que conlleva el proceso, ¿verdad? En sí. Así es, Armando. Así es, como le digo, usted ya lo dijo muy claro, el código penal señala los delitos. El delito de homicidio es el privar la vida a otro y el castigo o la pena que tiene, por ejemplo, ya es como le decía, ahí entra ya la teoría del delito, teoría de la norma, entre otros aspectos que ustedes van a ir aprendiendo. El delito de homicidio se sanciona, es el privar la vida de otro y se sanciona por las leyes penales, dependiendo, ¿no? Del caso o el tipo, ¿no? El homicidio, como le decía, el homicidio doloso, o como lo dicen, calificado, culposo, que si fue o si fue tentativa, es decir, que si la persona no falleció, pero que estuvo a punto, o que si esta persona sí, o fue por premeditación, ventaja, o que si fue en defensa propia, o que fue el ejercicio de un deber, ahí entrarían muchas cosas, es lo que ustedes vieron, ¿no? En el ejercicio de un deber, es decir, un servidor público, un vigilante, es decir, no sé, que estaba en un negocio, fue obviamente en defensa propia, accionó obviamente, ¿no? En defensa propia y mató a esta persona, o es decir, que una persona entra a tu domicilio, lo que hiciste lo mataste, obviamente, pero allí entra, ¿no? En cuanto a cómo se califica ese delito, o cómo se dice, fue homicidio, obviamente, homicidio fue por tu voluntad o no fue por tu voluntad, y pues, o que fue, ¿no? Pues se alega, ¿no? Se discute que si fue por defensa propia, en caso de un servidor público, fue en el ejercicio de un deber, pues entran otros aspectos, ¿no? O que si fue que ejercitaste o no con cierta fuerza o excesiva o fue exceso de fuerza. Son muchas cosas que entran ahí, es lo que decíamos, lo emocionante y lo bonito, ¿no? De la materia penal. Y pues eso es lo que tiene que ver en cuanto al derecho penal. Pero en el el Código Nacional de Procedimientos Penales, como su nombre lo dice, de procedimiento, los procesos que tú vas a seguir o que debes de cumplir para sancionar ese delito. Sí. Pero en el derecho penal, es decir, antes de que esta materia ustedes llevaron derecho penal, obviamente que estudiaron qué es el delito, qué es una querella, qué es una denuncia, todo eso, qué es una prueba, qué son los indicios, qué son las evidencias, todo eso ya vieron, el ejercicio de un deber, cuando se habla de eso, cuando es un delito culposo, doloso, intencional, todos esos aspectos ustedes ya debieron de verlo. Entonces, todos esos términos ya es cuando los ejecutamos aquí en el derecho procesal penal, ¿no? En el procesal penal se puede decir se mezclan, pero de igual manera como se mezclan, hay otros conceptos, hay otros aspectos que nosotros debemos de ver, o sea, ya en cuanto a ello, ya en la ejecución de los conocimientos del derecho penal, Armando, aquí en la práctica, es muy emocionante, es muy bonito, pero a su vez es un poco complejo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tú como abogado defiendes a la víctima y otro abogado defiende al imputado, obviamente es una confrontación, es una pelea, ¿no? Se puede decir, ¿no? Una lucha por ganar el caso, por ganar, obviamente, si estás del lado del imputado o de la víctima, pero para eso
toda esa serie de investigación o de defensa que tú formulas o que tú vas a tener hacia tu defendido, la otra parte también, un error que tenga la contraparte, ahí está lo emocionante, ¿no? Del derecho penal, en cuanto a algún vacío o algún aspecto que no te basaste, no me basé en el Código Penal, Código Nacional de Procedimientos Penales o en las leyes, ¿no? Pero también tienes que auxiliarte, por ejemplo, en los derechos humanos, muy importante, ¿no? Como ya bien lo refería, la jurisprudencia, que dice los tratados internacionales, o algún error que haya tenido la contraparte, y es allí cuando no se cumple, como bien lo dice en la ley penal, ¿no? Cuando no se cumple con alguno de los requisitos, se puede tumbar el caso, como quien dice, ¿no? Como lo decimos comúnmente. Es decir, por ejemplo, como abogado, voy a defender a una persona, pero de igual manera fue detenido, no se le informó de algunos aspectos, o no se remitió a la autoridad correspondiente o de manera inmediata, pues fue privado. Puedo yo alegar que fue privado de la libertad por tantas horas. ¿Por qué? Porque no se puso a disposición de la autoridad competente. Entonces, es cuando, como ya lo decía, en algunos casos muy sonados o muy comunes, como ustedes han escuchado de que cierta persona que cometió cierto delito, se le repuso el proceso, ¿no? Fue liberado. ¿Por qué? Porque no se cumplieron con alguno de los requisitos, ¿no? De procedibilidad, o como lo dice la ley, o como lo establece la ley. Aunque a sabiendas dicen, no, pues es que es un narcotraficante o es un homicida, pero sí es cierto, ¿no? Es un homicida, pero en base lo establecido en la ley, esa persona tiene sus derechos, y esa autoridad tiene que cumplir con esos requisitos que la misma ley le exige, ¿no? Como servidor público. Un error de ellos, obviamente, es cuando se repone el proceso, o cuando se deja en libertad a una persona, y son todas esas fallas, se puede decir, esas fallas que tienen que cuidar mucho el abogado, vaya, de las partes, ya sea de qué lado estés, ¿no? O sea, cualquier error que tengas con tu contraparte. Sí. Y cuando tú tienes los conocimientos o las herramientas como para defender a tu representado, obviamente, pues es como, pues se ganan o se pierden los asuntos o los casos, como se dicen comúnmente, ¿no? Es por ese lado, como le decía, muy, muy importante. No sé, ya me entendió entonces, ¿no? Es que le digo, de eso sí sé más o menos, de eso sí estoy, sí sé cómo está más todo ese asunto, porque pues, estoy muy empapado de ese tema en realidad. Hay una cosa que me queda un poco la duda, la prisión preventiva es todo lo que dura el proceso, ¿verdad? ¿O no? No, la prisión preventiva, dependiendo de cada caso, como ya lo bien lo decía un amigo que es juez, él señala que, aunque, como yo les decía, igual como hemos aprendido en la práctica y vaya en la mezcla o la misma, en el mismo estudio, en la misma relación, ¿no? En cuanto al campo de estudio, que cada caso, aunque diga, no, pues es que fue homicidio o fue un robo a mano armada, los asuntos no se resuelven de la misma manera. ¿Por qué? Porque los hechos o las circunstancias se diferencian en algo y no se puede resolver de la misma manera. Entonces, como le decía, la prisión preventiva se da, como ya le decía, cuando el asunto lo exija. Por así decirlo, un ejemplo tan simple, el delito de violencia familiar, cuando hay agresión física, ¿no? Y cuando se solicita ahí, el juez está obligado a dictar prisión preventiva, ¿no? Cuando el caso lo amerita, o dependiendo del asunto, cuando lo amerita, cuando es procedente, o cuando es un delito flagrante, es decir, cuando hay un detenido y obviamente con la gravedad del asunto, ¿no? Dependiendo del caso, y es cuando se da la prisión preventiva. De igual manera lo establece en la misma ley, que no puede durar más de 2 meses cuando se tratan de asuntos que no excedan de los 2 años, y el otro, cuando los delitos no se pueden exceder de 6 meses,
en la investigación cuando se tratan de los delitos que rebasen de los 2 años, y la prisión preventiva señala que no puede durar también de 6 o los 2 años dependiendo de cada caso, pero siempre y cuando se tiene el temor fundado de que la persona se puede sustraer de la acción penal, ¿no? O es dependiendo del asunto, eso no puede durar mucho. Y cuando se encuentran o se demuestran que hay los elementos suficientes como para decir esa persona sí cometió cierto delito, nada más que la autoridad señale, ¿no? Pero solo que necesitamos de más tiempo para terminar o para comprobar, se supone, ¿no? Entre comillas, el delito, ¿no? De igual manera, y cuando es un peligro que se puede decir cuando hay amenaza o se prevé que es una amenaza para la sociedad, ¿no? De esa persona, ¿no? O de ese presunto imputado. Pero de igual manera que si en cierto tiempo se comprueba de que no hubo culpabilidad o no hubo responsabilidad de parte del imputado, pues se deja en libertad, obviamente, es lo que señala la ley. Y es que es dependiendo del asunto o del delito y de las circunstancias que se dieron los hechos. Eso es lo que tiene que ver en cuanto a ello, Armando. Ok. ¿Alguna otra duda? No, por lo pronto está bien. Es que ahorita estaba viendo eso. De hecho, es parte de la tarea. Y Ajá. encontré precisamente exactamente lo que usted me dijo. Pero estaba un poco confuso en realidad. Uh-huh. Porque yo, de prisión preventiva, de hecho, creo que hay un beneficio que se le rebaja al imputado. El tiempo que dura la prisión preventiva, se le rebaja la pena, ¿verdad? ¿O no? Uh-huh. Sí, La ¿verdad? prisión preventiva, sí, así es. Pero hay veces que se extiende más la prisión preventiva, o sea, que no son los 2 meses, y sí, que se hace largo. Y eso es porque ¿por qué? Porque el juez lo requiere, porque el juez lo dice o porque el Ministerio Público. Pues ahí ya no sería tanto el Ministerio Público, sino es en base a a todos los requisitos que debe de cumplir la misma autoridad investigadora. En este caso, previo a ello, el Ministerio Público demostró o sustentó que ese delito o esa persona imputada sí cometió el delito. Y de acuerdo a la gravedad del asunto, como bien le refería, en cuanto a la gravedad del asunto y obviamente la gravedad y la amenaza que pudiera tener ese presunto, ese imputado, que lo haya catalogado, que lo haya calificado el juez, pero en base a toda una serie de investigación, ¿no? A una serie de investigación, pero como bien lo refería también, no solo porque lo dice el Ministerio Público, lo reunió, ¿no? Pero de igual manera, como ya bien lo refería, el juez tiene que calificar, tiene que fundar, tiene que motivar en la razón de sus decisiones sus decisiones, en este caso, como lo refiere es la prisión preventiva. ¿Por qué lo va a realizar? ¿Por qué lo va a llevar a cabo? Por ejemplo, es un delito de secuestro, un delito, como ya lo decíamos, es de más gravedad, secuestro, trata de personas, violación, sobre todo es cuando más se dan en esos casos, cuando ya se llega a cabo, secuestro, los delitos más graves, se puede decir. Exportación de armas, todos esos delitos, Así ¿verdad? es. Y como dice usted, de delincuencia organizada, cuando igual de cada delito, cuando participan o cuando hay más de un autor o coautores y todas esas situaciones son cada caso específicos y cada caso tiene que tener sus particularidades o la cierta gravedad del caso que tiene que resolver la autoridad judicial o jurisdiccional, ¿no? Ok, entonces viene a ser el proceso en el que se reúnen las pruebas, más bien, ¿verdad? Es el término. Se reúnen y se comprueban, se deben de comprobar, ¿no? Ok. Todos esos casos. Como Perfecto. ya bien le decía, ¿no? El Ministerio Público es quien señala, es quien imputa o es quien
pone a disposición de la autoridad, en este caso en el juez, ¿no? Ok, sí, pero también de igual manera, no porque, pues, como juez, no me traes como Ministerio Público, me tienes que fundar y motivar, y en base yo también como juez tengo que resolver en base a mi competencia y de acuerdo a... como juez, obviamente que con todos los conocimientos constitucionales, legales, de tratados internacionales, de derechos humanos, de derecho, bueno, ya entraría un poco eso de derecho comparado, eso no, bueno, un poquito derecho comparado, pero decíamos que todos esos conocimientos que decíamos en cuanto a las teorías, o sea, todo eso lo contempla un juez. Obviamente que un juez tiene más conocimiento o debe de tener más conocimientos que el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el superior tiene que conocer más, porque es quien resuelve. Quien resuelve o que da, vaya, que da, vaya, da, cabida a que siga avanzando el proceso penal. En este caso, obviamente, por eso es al Ministerio Público y ese le da conocimiento al juez competente para el asunto. Eso es lo que tiene que ver, Armando.